Los gobernantes, sean reyes o presidentes, no son de fácil acceso para el pueblo. Por ejemplo, ni tú ni yo nos levantamos por la mañana con el deseo de querer hablar cara a cara con el presidente de la República Dominicana y simplemente vamos y logramos hablar cara a cara con el presidente. Eso no sucede así. A menos que el presidente sea el que te visite o a menos que el presidente sea el que te mande una invitación para que tú lo visites a él, cosas que son muy raras, tú no puedes visitar al presidente. Y en la antigüedad las cosas no eran diferentes. En Esther 4:11 nosotros leemos que había una ley que decía que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey, sin ser previamente invitado por el rey, moriría. A menos, obviamente, que el rey decidiera dejar a esa persona con vida. Y entre las cosas que se buscan con este acceso restringido al gobernante es mantener su seguridad. Ahora, pregunto, ¿qué harías? ¿Qué harías tú si tuvieras un pase de acceso total al presidente? ¿No lo usarías? ¿Qué harías si el hermano que creció contigo, o tu hermano, aquel que creció contigo, aquel que lloró contigo, aquel que rió contigo, es la mano derecha del presidente y él te dio su número personal y te dijo que cada vez que tú te encuentres en algún apuro, tú, sin pensarlo dos veces, puedes llamarlo? ¿No lo llamarías? El sermón de esta noche está basado en la carta a los Hebreos. La persona que Dios utilizó para escribir esta carta a los Hebreos es desconocida, pero tal como su nombre lo dice, esta carta fue escrita a personas, a hebreos que profesaban el cristianismo. Ellos estaban siendo perseguidos por causa de Cristo y estaban siendo tentados a volverse al judaísmo con todo el sistema sacrificial que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Pero el autor de Hebreos los llama a retener su fe en Jesucristo, ya que es Jesucristo a quien apuntan todos los sacrificios y sacerdotes del Antiguo Testamento, y Jesucristo es superior a todo eso. Leamos juntos Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un sumo sacerdote era alguien que había sido constituido por Dios de entre los hombres para ofrecer sacrificios por sí mismo, por los que vivían en su casa y por el pueblo de Israel. El sumo sacerdote lo que hacía era representar al pueblo delante de Dios. Por medio de los sacrificios que éste ofrecía, según nos dice la Biblia, la impureza, las rebeliones y todo pecado, tanto suyo como del pueblo, eran quitados o perdonados. Y a diferencia de los sacerdotes, que eran aquellos que entraban en el lugar santo del tabernáculo para cumplir los oficios del culto, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Se dice santísimo porque la presencia de Dios estaba allí.
El sumo sacerdote, vuelvo a repetir, a diferencia de los sacerdotes que entraban al lugar santo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados por medio de sacrificios. Y el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos que acabé de leer dice que nosotros tenemos a alguien que nos representa a ti y a mí delante de Dios. Nosotros tenemos a alguien que piensa constantemente en nosotros y que pronuncia nuestros nombres con sus labios. Ahora nótese que no se dice solamente que tenemos un sumo sacerdote. El versículo dice algo más que eso. Es como si tener un sumo sacerdote fuera bueno, pero como si todo eso fuera poco, se dice que nosotros tenemos más que un sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote. Es decir, Él no es solamente superior a los sacerdotes, Él es superior a todos los demás sumos sacerdotes. Y lo que hace que este sumo sacerdote sea superior, sea más grande, es su naturaleza y su oficio. Dicho de otra manera, ¿quién es este sumo sacerdote? Y lo que Él ha hecho es que hacen que este sumo sacerdote sea superior a todos los demás. Este gran sumo sacerdote, según nos dice el versículo, es Jesús, el Hijo de Dios. En otras palabras, es Dios mismo en esencia. Él es único. Él posee eternamente todo lo que hace que Dios sea Dios. Y dice aquí que Él traspasó los cielos. El lugar santísimo que había en el tabernáculo era una figura del cielo. El lugar en donde está la presencia especial de Dios. Y fue allí a donde Jesús, como nuestro sumo sacerdote, entró. Mientras los otros sumos sacerdotes entraban a lo que era la figura del cielo, Jesús, el gran sumo sacerdote, entró a la realidad misma. Él traspasó los cielos. Hebreos 10, 12 y 24 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Según este versículo que acabé de leer, ¿para qué Jesús traspasó los cielos? ¿Para qué Jesús traspasó los cielos? Y según el versículo que acabo de leer, fue para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por ti y por mí ante Dios. O en palabras de Hebreos 7:25, Él, Jesucristo, ahora vive siempre para interceder por ellos. Él vive ahora para interceder por aquellos que Él vino a salvar. Octavius Winslow dijo: cuando te sientas descuidado y olvidado, recuerda que un Salvador que ora en el cielo está pensando en ti. Cuando seas probado y abatido, tentado y tropieces, recuerda que el sumo sacerdote que intercede entra en ese mismo momento al lugar santísimo para pedir para ti fuerza, consolación, gracia que sostiene. Y cuando el pecado ha herido, cuando la culpa aflige y la incredulidad nubla tu vista, ¿quién es el que se para y hace una intercesión que quita toda oscuridad y trae de vuelta la sonrisa de un Dios perdonador? El Señor Jesús, el Salvador que intercede. Termina la cita. Jesús no tan solo es el sacerdote que presentó el sacrificio a favor de su pueblo, sino que Jesús mismo es el sacrificio.
Fue sobre Jesús, fue sobre Él que se puso todas nuestras impurezas. Fue sobre Jesús que se puso todas nuestras rebeliones. Y fue sobre Jesús quien se puso todo nuestro pecado. Desde el más pequeño hasta el más grande, sin faltar ni uno de ellos. Todo mal pensamiento, todo afecto o emoción fuera de lugar y toda acción que era contraria a la voluntad revelada de Dios fue puesta sobre Él. Él fue tratado como un pecador al ser despedazado por un Dios airado para que nosotros ahora seamos perdonados y disfrutemos de lo que es una relación en paz con Dios. Y justo ahora, el sumo sacerdote, que es también el sacrificio, está presentándose por nosotros, por ti, por mí, ante Dios, intercediendo por nosotros en base al sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Bien, lo dijo Charles Wesley en su himno, ven alma mía, ven. Las llagas de la cruz suplican sin cesar, elevan oración, con fuerza han de clamar. Señor, perdona al pecador, Señor, perdona al pecador, no lo dejes morir, oh no. Y es debido a que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que entró a la presencia misma de Dios para presentarse por nosotros. Es debido a eso que se nos llama a tener o a retener nuestra profesión. Cristiano que me oyes en esta noche, retén tu profesión. Mantente firme, aférrate a la fe que profesas. No sueltes a Jesucristo para agarrar a otras personas o cosas. No sueltes a Jesús para probar otra religión o para intentar con tus buenas obras. Ninguna de esas cosas podrán darte la seguridad que hay en Cristo, porque ninguna de esas cosas pueden hacer aquello que solamente Jesucristo hizo. Cuando vengan los vientos fuertes en tu contra, abraza más bien con más fuerza la cruz de Jesús. Como dijo alguien, Jesús es mejor que cualquier otra cosa en la que los creyentes se sienten tentados a caer. Sean antiguas formas de pecado, patrones culturales de forma y conducta o códigos éticos no cristianos. Jesús es mejor a todo eso, por lo tanto, aférrate a Él, no lo sueltes para agarrar o abrazar otra cosa. Y quiero dirigirme a si hay aquí alguien que todavía no es cristiano, yo quiero llamarte, yo quiero invitarte, yo quiero rogarte. Solamente Jesús puede salvarte. No tus obras, ni otras religiones, no tu dinero, ni tu sabiduría, solamente Jesús. Por lo tanto, arrepiéntete sinceramente de todos tus pecados. Confiésalos, tal como lo son, pecados delante de Dios. Deja que tu alma se duela por tu pecado, pero al mismo tiempo, ten la seguridad de que en Jesús hay salvación. Por lo tanto, pídele a Dios que debido a que Jesús cargó el pecado, cargó los pecados y sufrió por ellos, que Él te salve. Pídele confiadamente a Dios que Él te salve y te aseguro, porque su palabra lo dice, que hoy serás salvo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
compadecerse también podría traducirse simpatizar en este contexto. Y simpatizar significa sentir lo mismo que o sufrir con otra persona. En otras palabras, no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de simpatizar con nosotros en nuestras debilidades. Y como dijo un teólogo, la verdad es que Dios no solo puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que no puede dejar de compadecerse. La afirmación no es posible que pueda compadecerse, sino es imposible que no pueda compadecerse, termina la cita. En Hebreos 5:2 nosotros leemos que los sumos sacerdotes eran escogidos de entre los hombres, no porque no había nadie más que escoger, no, sino que Dios en su sabiduría escogía a los sumos sacerdotes de entre los hombres porque Él quería que ellos fueran pacientes con aquellos a quienes ellos representarían. Ellos no debían irritarse fácilmente ante las debilidades de otros, porque ellos también eran débiles. Hermano, Jesús se hizo hombre con debilidades, pero sin pecado, para ser capaz de simpatizar con aquellos a quienes Él representa. Así que eso significa una gran verdad. Eso significa que cuando tú muestras alguna debilidad, Jesús no se sorprende. Cuando tú vuelves a mostrar alguna debilidad, Jesús es paciente. Cuando tú vuelves a mostrar alguna debilidad, Jesús nunca va a decir, bueno, este es un caso perdido, yo renuncio. No. No y no. Como vimos anteriormente, Jesús es Dios mismo en esencia, pero Él también es hombre. Él adquirió todo lo que hace que el hombre sea hombre, incluyendo el sufrimiento. Hebreos 2:18 dice que Él padeció o sufrió siendo tentado. Jesús experimentó las pruebas y tentaciones que todo hombre experimenta, pero sin pecado. Él no tuvo una naturaleza pecaminosa o no tuvo una naturaleza inclinada al pecado como la tenemos nosotros. Y por si acaso, que Jesús no haya tenido una naturaleza inclinada al pecado no hace que las tentaciones que Él experimentó sean menos fuertes. Recordemos que Adán tampoco tenía una naturaleza inclinada al pecado y Adán aún así pecó. Pero Jesús nunca pecó. Jesús fue el único que nunca tuvo pensamientos impuros. Jesús nunca amó lo que debía odiar y Jesús nunca odió lo que debía amar. Jesús nunca hizo algo en contra de la voluntad de Dios. John MacArthur dice, Jesús sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación y a diferencia de nosotros, que con frecuencia cedemos a la tentación antes de sentir la plenitud de su ímpetu, Jesús la resistió, incluso en medio de la instigación más fuerte para ceder. Termina la cita. Jesús nació en una familia pobre. Por lo tanto, Él sabe, Él comprende, Él entiende la lucha que los pobres pasan. Jesús tuvo hambre y sed, según nos dice la Biblia. Por lo tanto, Él entiende la lucha de aquellos que están hambrientos y sedientos. Jesús estuvo cansado físicamente. Por lo tanto, Él entiende a aquellos que están cansados y que necesitan descansar. Jesús perdió seres queridos. Por lo tanto, Él entiende a aquellos que han perdido seres queridos. Jesús fue rechazado por muchos a su alrededor, incluyendo algunos de sus familiares. Por lo tanto, Él entiende a aquellos que están siendo rechazados. Jesús fue abandonado por sus amigos. Por lo tanto, Él entiende la lucha que está pasando a aquellos que son abandonados. Jesús fue traicionado por uno que anduvo 3 años con Él.
Por lo tanto, Él entiende la lucha de aquellos que son traicionados. Jesús estuvo triste, tan triste que sentía que iba a morir. Por lo tanto, Él entiende la lucha de aquellos que tienen un corazón abatido. Jesús fue avergonzado en público, por lo tanto, Él entiende la lucha de aquellos que son avergonzados. Jesús fue azotado, Él fue golpeado, Él fue clavado y murió en una cruz, por lo tanto, Él entiende el dolor, la lucha de aquellos con heridas físicas. Jesús fue abandonado por Dios en la cruz, por lo tanto, Él entiende la lucha de aquellos que sienten que Dios los ha abandonado. Y es debido, hermanos, a que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es capaz de simpatizar con nosotros en nuestras debilidades, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Todos los creyentes, todo el tiempo, tienen el privilegio de entrar a la presencia misma de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando Esther se propuso, no sé si recuerdan esa parte de la historia, cuando Esther se propuso ir a ver al rey, ella no lo hizo confiadamente, sino que ella tenía dudas. Por eso dice: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, dice ella, que perezca. Ella tenía duda, ella sabía que ella podía perecer al entrar a la presencia del rey. Pero a nosotros se nos llama a entrar confiadamente a la presencia de Dios, convencidos de que no vamos a perecer, convencidos de que no vamos a ser rechazados. Y todo es debido a nuestro Salvador y a su intercesión. Todo el que va al trono de gracia, gracias a Jesucristo, confiando en Él, recibirá misericordia, y si ha pecado, sus pecados serán perdonados, y recibirá gracia para el oportuno socorro. Dicho de otra manera, será socorrido en sus tentaciones y en sus debilidades o aflicciones terrenales. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Vamos a orar.